Sabemos que a veces, pues el camino es un poco complicado, pero pues tenemos un Dios bueno, hermano. Tenemos un Dios bueno, hermano, que jamás nos abandona y siempre está al pendiente de nosotros. Nosotros ah, a veces pensamos que Él en ocasiones se aparta de nosotros, pero no, Él ahí está, hermano. Él nunca nos prometió que nosotros íbamos a sentir su presencia, ¿no? Nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero jamás nos prometió que íbamos a sentir siempre su presencia. Entonces, aunque no lo sintamos, Él está ahí. Jesucristo está en nuestros corazones, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y pues es necesario que nosotros, pues de igual manera, nos apropiemos precisamente de las promesas del Señor. Eh, yo he entendido que la boca tiene poder, ¿no? Que realmente lo que declaramos en ocasiones se cumple. Entonces, yo en lo personal exhorto a todos mis hermanos a que declaren sanidad sobre su vida, no enfermedad, no el llegar a pensar que se sienten mal o que de igual manera se van a enfermar o llegar a pensar que en un momento dado no van a salir de esa situación porque tenemos un Dios bueno y hay que declarar sanidad sobre nuestras vidas, ¿no? El día de hoy, pues precisamente con esa finalidad, pues Dios puso a mí en mi corazón, pues una palabra para poder compartir que pues realmente va a ser de edificación a la iglesia. Yo considero que Dios nos utiliza a todos de igual manera y Dios habla a través de nuestras vidas. Entonces, espero que el día de hoy Dios hable a través de mi vida y pues cedo precisamente el paso al bendito Espíritu Santo para que sea Él iluminando mi mente, mi corazón y quien tome el control de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis emociones para que fluya precisamente el bendito Espíritu Santo sobre mi vida. Entonces, empezaremos, pues precisamente, pues como les comenté, pues ya me presenté, muchos me conocen, algunos no me conocen, pero al igual que ustedes, soy hermano en Cristo y de igual manera anhelo con todo el corazón en un momento dado cumplir mi obra o el propósito que Dios tiene sobre mi vida. Entonces, pues estamos trabajando y siguiendo en la brecha. Entonces, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él edificándonos a través de su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos, Señor, en esta noche la gloria, la honra y la alabanza, Padre, porque solamente tú la mereces, bendito Señor. Tú, Señor, eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Chama, Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Siquenu, el gran Eloí, el gran Eloé, el Gibor fuerte, Padre. Tú eres el gran yo soy, el gran Emanuel. Padre, el día de hoy exaltamos tu bendito nombre porque tú eres un Dios poderoso. Tú eres quien creó los cielos, la tierra, los mares y todos los obrero incompetente, con un obrero que no, que realmente no, pues no vale nada, Señor. Yo soy como la arena del mar y tú eres excelso. Y por eso el día de hoy quiero pedirte, Padre, y dar paso a tu bendito Espíritu Santo, declarando mi incompetencia delante de mis hermanos para que ceder el paso a mi Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo para que sea Él hablando a través de mi vida. Asimismo, quiero pedirte, Padre, que permita que tu reino venga y repose sobre nosotros, que las 11 cualidades que tiene el fruto del Espíritu Santo se desarrollen en nuestras vidas y que asimismo nos des la oportunidad de someternos a tu voluntad, Padre. Incítanos a estar sensibles a tu voz, a tu llamado,
a tu palabra y de igual manera ilumina nuestro diario caminar para poder, pues, glorificar tu nombre a través de nuestro diario vivir. De igual manera, Padre, con toda humildad te pedimos perdón si en algo te hemos fallado, si en algo te hemos ofendido. Te pedimos perdón, Padre, y en ocasiones nos hemos dado a la tarea de mentir, de codiciar, de juzgar, de criticar, de ser avariciosos. En ocasiones hemos tomado tu gloria, Padre, y realmente nos hemos exaltado por los pequeños triunfos que has puesto en nuestro camino. Perdónanos, Padre, si en algún momento dado ha habido esto en nuestro corazón. Asimismo, te pedimos, Padre, que pues perdones nuestros pecados que a veces cometemos en lo oculto, inmundicia, lascivia. Que de igual manera, Padre, nos apartes de los deseos carnales, de los deseos del mundo, pero que sea tú, Padre, el que ponga en nosotros el querer como el hacer para tener un corazón perdonador, que realmente no guardemos resentimiento, amargura, celos contra ningún hermano, ni contra ningún hombre del mundo, ni contra las personas que viven en nuestro entorno. Sabemos, Padre, que tú puedes limpiarnos, que solamente tú tienes la capacidad de limpiarnos, que solamente tú tienes la capacidad, Señor, para de igual manera tomar pues nuestra carne y de igual manera someterla. No nos abandones, Padre. Tómanos de tu mano. Límpianos en esta noche, Padre, y permite que de igual manera podamos ser edificados a través de esta palabra, a través de este mensaje que has puesto en mi vida y en mi corazón. Asimismo, te damos las gracias por la familia, por la compañía del mismo, por el cuidado y la protección que tienes con cada uno de los miembros de nuestra familia. Te agradecemos porque tú eres Dios, por Dios. Te damos gracias, Padre, de igual manera por la provisión, porque tú no eres deudor de nadie, Padre. Tú siempre consciente y siempre estás al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Y asimismo, te pedimos que no permitas que el enemigo tenga parte ni suerte en nuestras vidas. Que de igual manera nos des la capacidad para huir de la tentación, para poder estar atentos, que de igual manera nos des la fortaleza para soportar las pruebas cuando éstas lleguen a nuestra vida, pero que asimismo nos permita entender el trato que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, bendito Señor. En esta noche te damos de igual manera, Padre, la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú la mereces. Señor Jesús, amén. Pues el tema que precisamente el día de hoy puso en mi corazón es acerca de edificarnos a través de conocer acerca de 6 características que, de las pruebas. ¿Sabes, hermano? Durante toda nuestra vida, aún andando en el pecado, aún no conociendo a nuestro Señor Jesucristo, pues realmente Dios prueba nuestros corazones. Realmente Dios permite que nosotros pasemos por situaciones desagradables, por situaciones de igual manera agradables, pero a veces esas mismas pruebas nos llevan a crecer. Ahora en el camino en Cristo, pues realmente las mismas pruebas nos llevan a crecer espiritualmente, nos llevan precisamente a poder entender que las cosas no son fáciles, hermano. Algo que realmente a mí me llamó mucho precisamente cuando yo estaba en la búsqueda del Señor, porque es verdad lo que dice en el nivel 3 que a veces estamos en un proceso de búsqueda. Y en ese proceso de búsqueda yo me di cuenta que
precisamente la doctrina de Fundación Manuel. Vemos que de igual manera tenemos un Dios que aunque es el dueño del oro y de la plata, pues de igual manera en ocasiones nos tiene que probar. Y algo muy cierto, hermano, es que durante toda nuestra vida, pues Dios permite las situaciones para poder crecer, ¿no? Los errores de nuestra vida nos han permitido madurar como padres, como hermanos, como hijos, como abuelos, ¿no? Y esos mismos errores, ¿no? Nos han hecho precisamente madurar. Entonces, tenemos que entender eso. Quiero que me acompañes al libro de Santiago 1, al versículo 12 y 13. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Tenemos que entender algo, hermano, ¿no? Algo muy cierto. Cuando tú y yo soportamos la prueba, esta se convierte en tentación. Pero cuando soportamos la tentación, esta tentación se convierte en una prueba. Sí, hermano, si nosotros podemos darnos cuenta, la escritura nos enseña algo muy significativo. Dice, feliz, dichoso, el varón que soporta la tentación. ¿Por qué razón? Porque cuando haya resistido esa prueba de tentación, dice que de igual manera recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En pocas palabras, hermano, Dios siempre está probando y Satanás siempre está tentando. Sabemos de antemano que a la diestra del Padre está el Señor Jesús, pero también sabemos que en el ámbito espiritual también está Satanás acusándonos, poniéndonos el dedo delante de Jesucristo, poniéndonos el dedo delante de Dios para hacernos tropezar. Entonces, él siempre se da la tarea de estarnos susurrando al oído. Tú no puedes con esta tentación. En ocasiones dice, no hay problema, tú puedes hacer esto, no es tan grave. Y empieza precisamente a inundar nuestra mente de pensamientos en donde realmente el pecado o incluso las prácticas de la carne son justificables, porque es el engaño de él. Es el engaño de él. Desde siempre él ha actuado de esta manera, ¿no? Nosotros podemos ver que siempre él usa el diálogo para poder envolvernos. Usó el diálogo para poder envolver a Eva, ¿no? Dice que de igual manera presentó y de igual manera en ese diálogo, ¿no? Convenció a Eva que comiera del fruto prohibido, ¿no? Tal vez diciéndole o de igual manera incitándole que el hecho de que ella comiera de ese árbol lo haría o la haría a la, más bien la convertiría en alguien semejante a Dios. Y pues realmente el enemigo siempre utiliza estas armas para poder engañarnos. Pero hermano, cuando tú y yo realmente llegamos a los pies de Cristo,
llegamos con una necesidad, ¿sabes? Siempre llegamos con la necesidad de ser sanados, de ser restaurados. Algunos llegamos con problemas conyugales, otros con problemas familiares, con la economía, sin trabajo, sin dinero, o pasando alguna enfermedad. Y sabes, hermano, en ese momento Dios nos acoge, Dios nos acoge. Y en ese momento empieza a restaurar precisamente nuestra vida. Empezamos a sentir el amor de Dios y la presencia de Dios, porque se hace presente al acomodar todo aquello que estaba mal. Y es muy cierto, hermano, que precisamente cuando todo está mal, clamamos a Dios. La gente que no lo conoce lo hace, ¿no? Cuando se encuentra en dificultades, clama a Dios. Pero Dios es bueno y Dios es acomodado, pero en ocasiones tiene que probarnos, sacarnos de este lugar de confort, precisamente para que nosotros podamos no solamente meditar acerca de si seguimos a Dios o buscamos a Dios porque le amamos, porque hemos comprendido que Él nos ama, o si lo seguimos y lo buscamos porque nos conviene. Él pesa los corazones, pero también Él necesita que nosotros nos demos cuenta acerca de cómo caminamos, de cómo buscamos al Señor, de qué manera queremos agradar a Dios o de qué manera decimos que agradamos a Dios cuando nuestras intenciones no son las adecuadas. Lo cierto es que no importa cuántas veces tropieces, ¿no? Él pondrá la misma prueba muchas veces para que hasta que nosotros la venzamos. Y sabes, también Satanás tiene y conoce nuestras debilidades. Él busca la manera de hacernos caer. Él busca la manera en que la prueba se convierta en una tentación difícil de sortear, difícil de superar. Entonces, él busca la manera de engañarnos. ¿Por qué razón, hermano? Porque en la prueba lo importante es sacrificar. Y a veces es necesario sacrificar precisamente ciertas cosas para poder vencer la prueba, ¿no? No nos hemos dado cuenta, hermano. Y yo siempre lo he dicho porque realmente lo he aprendido, que la Biblia tiene más de 8,000 promesas. Y todas esas promesas son para ti y son para mí. Pero sabes, hermano, ¿eh? Cada promesa trae un mandato. Y la pregunta es, ¿acaso algún mandato de Dios será gravoso para nuestras vidas? No, hermano. Ningún mandato de Dios es gravoso para nuestras vidas. Pero lo cierto es que a veces los mandatos de Dios van en contra de lo que nuestra carne anhela, de lo que nuestra carne desea. Entonces, por tal motivo, a veces es necesario poder sacrificar para poder de igual manera vencer o de igual manera sobreponernos a las pruebas. He oído precisamente de muchos problemas que hay precisamente en la vida del hombre cristiano, incluso de la vida del hombre del mundo, porque tenemos un país que realmente está en los primeros estándares de obesidad. Y pues oímos en ocasiones que las personas sufren de obesidad, pero lo cierto es que las mismas personas no se cuidan, no siguen las recomendaciones del médico,
y de igual manera no sacrifican su carne. Le siguen, al contrario, alimentando a la carne, de igual manera que el problema se vuelve aún más grave. Y es por eso que precisamente debemos de entender el porqué de las pruebas y qué características tienen las pruebas. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre nos va a estar probando. Tal vez no te has dado cuenta, hermano, pero viene la prueba, prueba superada, y después de la prueba superada viene la bendición. Y después de la bendición viene un tiempo de reposo, un tiempo de regocijo, y vuelve el Señor con otra prueba. Y así, hermano. Y es un proceso que va a durar todos los días de nuestra vida, porque a veces son pruebas buenas, pero a veces también son pruebas malas, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros nos demos cuenta de esto, que a veces el Señor es necesario que nos pruebe, que nos saque de confort y que realmente es algo que vamos a estar viviendo constantemente, ¿no? ¿Por qué razón? Fíjate, vamos a ir a un ejemplo precisamente muy burdo, el cual lo hemos oído muchas veces, ¿no? La vida, por ejemplo, del siervo que le agradaba a Dios, el rey David, ¿no? Vemos a un rey David que precisamente estaba en tiempo de guerra. Él tenía que salir a la batalla. Pero también vemos un David cansado, ocioso, que de igual manera, en lugar de cumplir con lo que tenía que hacer, pues se queda a descansar. Lo cierto es que en este tiempo de ociosidad, él decide salir a la terraza, ¿no? Él decide salir a la terraza. Y cuando sale a la terraza, oh, sorpresa, se da cuenta que una mujer hermosa llamada Betsabé, ¿no? Se estaba bañando, ¿no? Lo cierto es que Betsabé no se bañaba de esa manera. Si Betsabé se bañó ese día de esa manera fue porque ella realmente, me imagino que ella pensaba que todos, absolutamente todos los hombres, incluyendo los del palacio, habían salido a la guerra. O tal vez, ¿no? La terraza del rey, pues de igual manera ella imaginó, el rey no está, el rey salió a la guerra, me baño pues sin ningún contratiempo y no va a pasar nada. Lo cierto es que ahí tal vez Satanás susurró a la voz precisamente de David. Y le susurró de tal manera que le dijo, oh mira, qué mujer tan hermosa. Y tal vez David se le quedó viendo, hermano. Y en ese momento Satanás le dijo, eres el rey, mándala a traer, conócela. Y sabes, hermano, fue lo que pasó. Él la manda a traer, la conoce y de igual manera Satanás volvió a susurrar precisamente a su oído y diciéndole, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué te impide tomarla? Tú eres el rey. Y así lo hizo, hermano. Y no le importó. Y tal vez, precisamente, era una prueba de parte del Señor, en el cual David debió huir de la tentación, en el cual David, de igual manera, pudo haberlo observado, pero de igual manera pudo haber pensado, no, esa mujer tiene esposo, esa mujer realmente no me pertenece, como se lo hizo saber Natán más adelante, ¿no? Lo cierto, hermano, es que se cumple un propósito de Dios.
David cae en la tentación y esa tentación lo lleva al pecado. Pero se cumple el propósito de Dios porque si nos damos cuenta, hermano, de esa relación nace el rey Salomón, el hombre más sabio que Israel y el mundo ha tenido. Y el hombre que de igual manera edificó templo a nuestro Dios. Entonces, hermano, tenemos que entender que a veces es necesario. Quiero que me acompañes, vamos a ir a un ejemplo precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la escritura, quiero que me acompañes al libro de Mateo 4, 4:1, y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo lo puedo entender de esta manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, para ser probado. Satanás sabía que realmente él tenía hambre, llevaba ya días sin comer. Dice la escritura que él había ayunado 40 días y 40 noches y que tenía hambre. Y que en ese momento le apareció el tentador. Y el tentador se le apareció, hermano. ¿Eh? Y él sabía la necesidad de Jesús. Mas, sin embargo, Jesús rechazó la tentación. Jesús se dio a la tarea de sacrificar su carne, de saber que de igual manera, en tiempo y en forma, recibiría alimento de parte del Señor. Vuelve a ser tentado el Señor Jesús nuevamente por Satanás. Y no solamente 2 veces, sino 3 veces, hermano. Pero, ¿sabes? Al final de cuentas, fue una prueba superada de parte del Señor. Y la recompensa llegó a su vida. Porque incluso nosotros podemos ver ahí más adelante que precisamente en el versículo 4:11 dice algo muy significativo, que después de Jesucristo haber sido tentado, dice que el diablo le dejó, pero también dice que vinieron ángeles y le servían. Aquí nos muestra la escritura claramente que nuestro Señor Jesucristo fue probado a través de la tentación y que de igual manera recibió la recompensa. Y la recompensa fue, hermano, que de igual manera estaba preparado para principiar su ministerio. Tal vez fue una manera precisamente de ver cómo el hombre que habitaba en Jesús había sujetado su carne. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si Jesús fue probado y de igual manera fue tentado de parte de Satanás, entonces es algo que nosotros de igual manera vamos a experimentar. Entonces, primera característica que tú y yo debemos de saber acerca de las pruebas. Vamos a ir a primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6.
Y nos dice la Escritura, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Primeramente, hermano, ¿no? No nos podemos librar de ella. Vamos a ser precisamente probados de diferentes maneras, porque las pruebas son parte del trato de Dios para sus hijos. Y tal vez no te has dado cuenta, hermano, pero todos los días pasamos por varios exámenes. A veces nuestra vida es un sinfín de ir y vaivén, un sinfín de emociones. En un día podemos estar triste y en un día podemos estar alegre. En un día podemos de igual manera sentir realmente el amor de Dios, en otro día en otro momento nos podemos sentir desanimados, porque la misma palabra lo dice. Mateo 6:34 nos enseña lo siguiente. Dice de esta manera, así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán y basta cada día su propio mal. Lo que aquí nos está diciendo la palabra, hermano, es que diario será un día diferente. El hombre más sabio del mundo del cual estábamos hablando, precisamente Salomón, dijo algo como esto, ¿no? En Eclesiastés, que había tiempo de reír y tiempo de llorar, que había tiempo de amar y tiempo de no amar, que había tiempo de edificar y tiempo de no edificar. Y esto nos marca precisamente un plano en el cual tenemos que estar conscientes, hermanos, que realmente las pruebas se presentarán en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Porque tal vez el día de hoy Dios te esté probando en lo económico, precisamente para que tú te despojes del materialismo. O tal vez el día de hoy Dios te está probando en la salud. Y es muy cierto que Dios prueba a cada uno de los hermanos y a cada uno de sus hijos, a cada uno de los seres humanos de diferente manera. Porque no solamente prueba a tus hijos, sino también prueba al hombre malo. ¿Sí te das cuenta? Segunda característica, duran poco tiempo. Vamos a ir precisamente a Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Y dice la escritura de la siguiente manera. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que aquí nos está diciendo, hermano, es que hay pruebas grandes y pruebas chicas. Algunas son en lo económico, otros son en lo conyugal, otras pruebas son emocionales. Y las pruebas son de toda índola, hermano. Pero, ¿sabes? Todo pasará, tanto lo bueno como lo malo.
todo pasará, hermano. Hay un dicho mundano que dice algo muy cierto, que después de la tempestad siempre viene la calma, ¿no? Y pues la palabra de Dios dice que después de la prueba viene la bendición. O bueno, y es como yo lo puedo entender. Prueba superada, bendición asegurada. Prueba no superada, cae uno en pecado, cae uno en tentación y de igual manera acarrea consecuencia para su vida. Porque es una realidad, hermano. Y en la vida pasamos momentos buenos y momentos malos. Yo me preguntaba muchas veces cuando estaba recluido precisamente en el Reclusorio Oriente, me preguntaba por qué Jesús había permitido que yo pasara tanto tiempo y el delito por el cual yo iba, pues era robo. Y lo primero que me mostró Dios es que me lo merecía. Él me mostró que de igual manera tenía yo que ser probado en todas las áreas de mi vida porque yo tenía muchos problemas carnales, problemas que todavía en algunas áreas sigo realmente batallando. Pero lo cierto, hermano, lo cierto es que pues yo pude comprender de que si Jesús permitió que tuviera 26 años, era porque era parte del trato en mi vida, porque sabía que de esa manera yo tal vez me rendiría ante Él. Y sabes, yo me he dado cuenta que sí, hermano, porque yo puedo realmente en un momento darle rienda suelta a mi carne, pero abandonar a Jesús, creo que mi corazón ya no es posible, hermano. Primeramente porque tengo un Espíritu Santo que me está redarguyendo, que me está de igual manera acusando y que no me permite en ningún momento que me enseñó o que el pecado se enseñoree de mí. Yo me he dado cuenta que cuando hago cosas desagradables o que son desagradables para el Señor, el Espíritu me confronta de tal manera que me va a pedirle perdón. 10 años de prueba y de trato que Dios tuvo para mi vida, realmente pues fueron necesarios. Y tal vez no fue poco tiempo, tal vez fue tiempo bastante. Pero también lo cierto es que la mayoría de las pruebas duran poco tiempo. Tal vez fue tanto tiempo porque había muchos defectos que cambiar en mi vida, muchos hábitos que cambiar. ¿Sí te das cuenta? Entonces, lo primero que debemos de entender es que no nos podemos librar de las pruebas, que de igual manera, tanto las buenas como las malas duran poco tiempo, porque a veces duran poco tiempo, realmente, no son para siempre, no siempre Dios nos está probando, ¿no? Hay tiempos de refrigerio, aún en la enfermedad, aún de igual manera en la escasez, aún de igual manera en la vida conyugal, hay tiempo de regocijo, tiempo de descanso. Porque no podemos decir que el Señor nos está probando siempre, o que siempre estamos mal, o que de igual manera siempre estamos bien, porque no es real, hermano, no es verdad. Tenemos que ser realistas y aprender precisamente de esas pruebas que el Señor permite a nuestras vidas. Tercera característica,
no son opcionales, hermano, ¿no? Y es para todos. Quiero que me acompañes a Primera de Corintios, perdón, Primera de Pedro 5:9, y dice la escritura de la siguiente manera, 5:9b, sí es 5:9b, y dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Lo que aquí realmente nos está diciendo es que no son opcionales, hermano, y que son para todos. A veces Dios tiene que probarnos y tiene que empezar a tratar en nuestras vidas precisamente para mostrarnos cómo en ocasiones somos soberbios, altivos, orgullosos, cómo aún conociéndonos, o cómo aún de igual manera conociéndole, cómo aún tenemos muchos problemas en nuestra vida. Y a veces pensamos que nosotros podemos escogerlas, ¿no? Y podemos decir, Señor, esta prueba que no venga a mi vida. O Señor, no permita que esto me pase. Como si realmente hubiera opción. Y las pruebas no son opcionales. Tú y yo no escogemos realmente en qué área de la vida vamos a ser probados, o en qué área de la vida estoy preparado, o de igual manera tengo la capacidad para ser probado y no ser tentado de parte de Satanás. No funciona así, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que una característica de las pruebas es precisamente eso, hermano, que no son opcionales. Yo no puedo tomar una opción y decir, bueno, hoy quiero que sea aprobado en mi área familiar. Hoy quiero que sea aprobado en mi economía. Hoy quiero que sea aprobado en la salud. No, hermano, así no funciona. Nosotros venimos acarreando muchos defectos de carácter. Venimos acarreando mucha maldad durante muchos años en nuestra vida. Y es necesario que Dios actúe y trabaje en nuestro diario vivir. Cuarta característica. Dice que de igual manera tenemos que pasarlas, porque en ocasiones, o más bien la mayoría de veces, son trato de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que también tengo que ser paciente en medio del sufrimiento para poder cambiar mi carácter, para poder desarrollar la humildad y la mansedumbre, hermano. Las pruebas son aquellas cosas que no son pecado, pero que te molestan. Esa es una realidad. Una prueba no es un pecado, hermano, pero es una cosa que Dios permite en tu vida y que a veces te molesta. Sí, hermano. A veces no entendemos que es necesario que Dios nos pruebe para poder crecer espiritualmente, para desarrollar la humildad. Sabes, hermano, yo me di cuenta de algo muy cierto que cuando yo llegué a los pies de Cristo. Y Proverbios 16:18 es un versículo que de igual manera me quedó muy grabado en mi corazón. Quiero que vayamos allá. Dice la escritura, Proverbios 16:18.
de la siguiente manera. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. A veces, hermano, estamos pasando por situaciones en donde realmente son desagradables en nuestra vida. Y a pesar de esa situación que estamos viviendo, hermano, ¿sabe qué? El orgullo, hermano, la altivez se apodera de nuestro ser, a pesar de lo que estamos viviendo. Yo recuerdo que cuando yo pisé los reparos, yo pensaba de esta manera, ah, no hay problema, ahorita el licenciado me saca. Ahorita llego a un acuerdo y un arreglo con el MP y me saca. No hay problema. Cuando yo llegué al Oriente, ya no. El licenciado ya no me pudo sacar de ahí. No pudo haber arreglo con el MP, puesto que me pusieron a disposición y me mandaron precisamente al Oriente para ser juzgado por un delito que realmente había cometido. Y recuerdo que estando ahí en el Oriente, llegó la juez y me dijo, mira, Wingles, si tú reconoces tus faltas, si tú reconoces todo lo que has hecho, yo voy a ser indulgente contigo. Pero yo recuerdo que en ese momento la altivez y el orgullo y la soberbia gobernaban mi vida. Y sabes, hermano, yo dije, no, el licenciado me va a sacar. En la sentencia me voy. Lo triste fue es que debido a no poder reconocer mis faltas y a no desarrollar un poco de humildad en mi vida, hermano, ¿saben qué? La juez decidió darme la sentencia máxima por robo a casa habitación. Ahí yo me pude dar cuenta, hermano, de un error. Y el error era que realmente ni el dinero me había sacado, ni el abogado había logrado precisamente sacarme de ese lugar, y yo seguía en arrogancia y soberbia, pensando que la apelación me iba a ir. Lo cierto es que Dios tuvo que tratar con mi vida. Él me dio la oportunidad de tocar fondo. Y digo, me dio la oportunidad, hermano, porque hay otros que no tienen ese privilegio. Hay otros que de igual manera Satanás se apodera de sus vidas, los esclaviza y los mata. Acaba por matarlos. No solamente espiritualmente, sino carnalmente. Y sabes, yo fui privilegiado de parte de Dios, porque Él me dio la oportunidad, hermano, ¿sabes qué? De conocerlo. Ahí fue cuando por primera vez leí este versículo y me di cuenta que Dios tenía que probarme, que Dios tenía que tratar con mi vida para poder yo desarrollar la humildad. Y a veces, hermano, Dios permite eso en nuestras vidas. A veces caminamos con el Señor y nos sentimos privilegiados. He oído muchas veces a hermanos que de igual manera dicen, es que yo soy el consentido de Dios. Pues sí, hermano, pero también por ser el consentido de Dios, Él tiene que probarte.
tiene que tratar con tu vida, tiene que realmente confrontarte con la realidad para que tú te puedas autoexaminar y darte cuenta si caminas con él porque lo amas, porque es la prioridad en tu vida o porque te bendice. ¿Te das cuenta, hermano? Quinta característica, aflicción. Va a llegar un momento, hermano, en que seremos afligidos. Y a todos nos duele ser afligidos. Pero, ¿sabes? A veces la aflicción nos lleva precisamente a vencer la tentación. A veces la aflicción nos lleva precisamente a valorar de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. El valorar precisamente el por qué tiene que meternos a este horno o a este trato de aflicción para poder reaccionar. Porque a veces somos tan tercos, hermano, que sabes, hermano, nos sentimos los ungidos, nos sentimos los privilegiados. Y es un error pensar de esta manera, hermano. Vemos un Abraham que pasó por esa situación. Imagínate la promesa que le hizo a Dios, que le hizo Dios, Padre de todas las naciones. Y le da un hijo, Isaac. Y después le pide la vida de Isaac. Imagínate cómo se sentía Abraham en ese momento cuando sabía que Isaac era el medio. ¿Para qué? Para que realmente se cumpliera la palabra en donde él iba a ser padre de todas las naciones. Imagínate la angustia, saber que tenía que sacrificar a su hijo. Y conocemos la historia, conocemos el hecho de que realmente Abraham iba a sacrificar a su hijo y que Dios pudo ver el corazón de Abraham y que en ese momento, a través de la prueba superada, Abraham recibió la promesa y se la apropió, hermano, por ser un siervo obediente, por haber salido avante a la prueba, a pesar de ser afligido. A veces es necesario que el trato de Dios en nuestra vida sea duro, porque solamente cuando podemos reflexionar, cuando podemos darnos la cuenta de los errores que hay en nuestra vida. ¿Sabes, hermano? Yo me he dado cuenta muchas veces de que a veces cuando Dios nos levanta, a veces nos enseñoreamos de las ovejas. O sentimos incluso que hasta la iglesia es nuestra, que la iglesia nos pertenece. Y sabes, ese es un error muy grande. Y me he dado cuenta cómo Dios ha trabajado en la vida de sus siervos para hacerlos reaccionar, para hacerlos recapacitar. Entonces, la quinta característica de la prueba es que realmente, hermano, en ocasiones, pues vas a tener que ser afligido. La sexta característica,
Es que son diversas, que son de todo tipo, que se van a presentar en todas las áreas de nuestra vida. Es una realidad. Hay muchas áreas de nuestra vida en las cuales hay que trabajar, hermano, porque no solamente en lo espiritual necesitamos trabajar o necesitamos ser probados. A veces incluso como padres necesitamos ser probados con la finalidad de saber si realmente amamos a nuestras esposas o amamos a nuestros hijos. Aún pasando o incluso este, obrando en las áreas de obediencia, precisamente en la escala de obediencia, aún de esa manera somos probados. Porque imagínate que cada uno de nosotros pusiéramos por encima al trabajo que a nuestro Padre Celestial, o por encima a la iglesia que la familia. Y nosotros podemos estar pensando que estamos bien. ¿Por qué razón? Porque servimos a la iglesia. Descuidamos a la familia, pero servimos a la iglesia. Lo estamos haciendo por honrar a Dios. Esa puede ser nuestra mentalidad. Yo me la paso todo el día en la iglesia sirviéndole al Señor, porque mi prioridad es Dios. Y nos olvidamos de darle tiempo de calidad a la esposa. Nos olvidamos de darle tiempo de calidad a los hijos. Y nos brincamos completamente esa escala de obediencia que fue establecida por Dios. Entonces, hermano, seremos tratados y probados en todas las áreas de nuestra vida, incluso en lo social, en la convivencia con el vecino, en la convivencia dentro de la familia, en la economía, porque a veces habrá para frijoles, otras veces para carne. ¿Y por qué cuando hay carne glorifican a Dios? ¿Y por qué cuando hay frijoles se presenta la quejabanza en nuestra vida? Entonces, tiene que probarnos, tiene que probar. Tenemos que entender esto. Estas 6 características se van a presentar en nuestra vida. Sabiendo de antemano que no nos podemos librar de ellas, que duran poco tiempo, que no son opcionales, que las pruebas tienen que ser superadas porque tenemos que pasarlas, que de igual manera en ocasiones seremos afligidos y que son de diversos tipos, o sea, en todas las áreas de nuestra vida. Pero también tenemos que ver cómo las vamos a vencer. ¿Cómo venzo yo las pruebas? Vamos a ir a Santiago 1:2. Santiago 1:2. Y dice la escritura, tener por sumo gozo por las diversas pruebas. Lo primero que nos dice la escritura es que la mejor manera de vencerlas es gozando, gozándonos. Y qué difícil es, ¿no? O sea, te preguntarás y dirás, pues ¿cómo me voy a gozar de la enfermedad?
¿Cómo me voy a gozar de que en mi vida no hay economía? ¿Cómo me voy a gozar precisamente de que en mi vida, pues de igual manera, pues la familia se esté desmoronando? Pero tal vez malentendemos la palabra gozo. A veces nos podemos gozar entendiendo que vienen de parte de Dios, entendiendo que algo bueno pasará en nuestras vidas a través de esa prueba. Porque como lo hemos dicho, pruebas superadas, de igual manera, bendición en nuestra vida. Y es una realidad. A veces Dios prueba en los matrimonios, hermanos. Y yo me he dado cuenta que a veces cuando el matrimonio supera la prueba, hermano, realmente se fortalece el amor entre ellos. Realmente empieza a haber más comunión y comunicación entre ellos, entre los esposos. De igual manera, dice que de igual manera no trae paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que ser como Jesús, pacientes, hermano. Esperar en los tiempos de Dios. No solamente recibir la prueba con agrado, sino entender el por qué Dios está permitiendo que sea yo probado en esa área de mi vida y ser paciente, porque al ser paciente tomaré buenas decisiones. Al ser paciente no me dejaré arrebatar por mis emociones. Y cuando soy paciente, puedo entender que Dios tiene todo bajo control. De igual manera, dice la Escritura que no tenemos que sorprendernos de ella. Vayamos a Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Y dice la Escritura, amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjate, y dice, sino gozaos más adelante, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Pero lo que dice es que no tenemos que sorprendernos, hermano. O sea, si Dios me está probando en esta área, ¿por qué lo está haciendo? En lugar de mostrar que avanza y estarme quejando por el trato de Dios en mi vida, me tengo que preguntar el por qué Dios está permitiendo esto. A veces eso me lleva a poder autoexaminarme, a poder reflexionar acerca de lo que es mi vida, acerca de lo que hago bien y de lo que hago mal. ¿Sí te das cuenta? Asimismo, dice que de igual manera, pues de igual manera no debemos de sufrir. Primera de Pedro 4:13 nos dice que nos suframos y no que nos gocemos, puesto que somos padecimientos, participantes de los padecimientos de Cristo, ya, porque Cristo también fue probado. Entonces, en lugar de demostrar pues, de igual manera debilidad, entender el por qué Dios tiene que trabajar en mi vida. Asimismo, tengo que entender que no soy el único,
porque a veces llegamos a pensar y decimos, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? No, hermano, no, hermano, no, no nada más tú eres probado, todos somos probados. Y dice que la misma prueba, la escritura lo dice, que la misma prueba que yo estoy pasando en este momento, otro, en otro lado del mundo, en otra ciudad o incluso en mi mismo entorno, está padeciendo lo mismo. Lo cierto es que es muy cierto que no hay ninguna prueba que tú y yo no podamos superar. Si no la superamos es porque dejamos, como te dije al principio, que la prueba se convierta en una tentación y que eso nos lleve a caer, que nos lleve a apartarnos del camino o desobedecer acerca de la palabra de Dios. Y de igual manera que a veces el hecho de vivir la prueba nos lleva a empezar a interceder. Y a veces tenemos que actuar como Abraham, porque Abraham actuó como Dios lo deseaba y llamó las cosas que no son como si fuesen. Imagínate la prueba para Abraham antes de tener Isaac, la burla, padre de todas las naciones y ni siquiera tiene un heredero. Y Abraham pudo entrar en desánimo. Pasaron 25 años, hermano, para que naciera Isaac, el hijo de la promesa. Y pudo haber pensado, mi esposa ya es vieja, el Señor me vaciló. Han pasado 3, 4 años y de igual manera no veo claro. Y se pudo haber desanimado, hermano. Pero lo cierto es que él declaró las cosas como si fuesen. Él sabía que Dios le va a cumplir, que Dios le iba a cumplir esta promesa. Él sabía que tenía que pasar una prueba de fe para poder a sí mismo obtener la promesa. Así que, hermano, quedémonos con él. Hemos hablado acerca de las 6 características de las pruebas, pero también hemos hablado acerca de cómo vencerlas, gozándonos, siendo pacientes, pidiéndole dirección a Dios, actuando como hijos de fe, pero sobre todo sabiendo y creyendo que Dios tiene todo bajo control. Así que, hermano, no te sorprendas de la prueba que acontece en tu vida, sino al contrario, hermano, gózate. Pregúntale a Dios. O tú mismo, examínate y reflexiona el por qué Dios te está probando en esta área en tu vida. Mira, hermano, cuando uno hace una autorreflexión, cuando uno se autoexamina, puede darse cuenta de muchos errores y de muchas cosas, hábitos y actitudes que todavía, a pesar de ser hijo de Dios, seguimos practicando. O algunas otras que hemos adquirido como hijos de Dios, pero que no le agradan al Señor. Así que, hermano, en este día reflexionemos. Y lo principal que debe quedarse en nuestro corazón es que todos vamos a ser probados en todas las áreas de nuestra vida, que de igual manera en ocasiones seremos afligidos, que no son opcionales, no las escogemos, y que de igual manera tenemos que pasarlas. O sea, Dios no nos prueba para que fracasemos,
porque si no, como te lo dije al principio, permitirá que la prueba se repita una, otra y otra vez hasta que ¿qué? Hasta que sea prueba superada. Hermano, buenas noches, bendiciones. Edgar,